que normalmente se recomienda que una rodilla no sufra de impacto para la lesión de rodilla. Esa lesión de rodilla y casi siempre se aconseja que evite todos los impactos. ¿Tiene esto sentido a largo plazo? A ver, es verdad que hay gente que lo aconseja. Yo soy muy anti reposo, lo he dicho antes. En mi opinión, yo cuando hago una artroscopia de rodilla simple, de un menisco o bueno, lo que sea, algo simple, pongo al paciente a caminar al día siguiente. Es decir, que yo en mi caso no tiene ningún sentido a largo plazo. Obviamente, si tú te dedicas, trabajas en un despacho y no haces deporte, tu cartílago va a estar casi impoluto, pero el motor, la maquinaria, pues estará mucho peor, con tu corazón, tu pulmón, etcétera. Entonces, yo soy muy de pro impacto. Es decir, y para eso estamos los traumatólogos. Si después ese impacto genera una consecuencia, un desgaste, una artrosis, una lesión, pues estamos nosotros para intentar aliviar un poquito esa dolencia. Y lo último, que es la prótesis de rodilla, ¿no? Que es cambiar la rodilla, hablando de prótesis de rodilla o hablando de prótesis de cadera, ¿no? Pero en mi caso, el reposo absoluto tiene alguna indicación, pues, por ejemplo, un edema óseo muy marcado, has tenido una caída de altura, has caído mal y no tienes una fractura, pero tienes un edema óseo. Digamos que tienes el hueso con líquido inflamado y es verdad que ahí cada impacto está, digamos, perpetuando la inflamación. Entonces, hay situaciones donde sí que hay que hacer reposo. Una fractura de meseta tibial que está operada, pues tú puedes poner a hacer un movimiento pasivo, una movilidad pasiva, pero no lo pones a apoyar desde el principio, porque tú has construido un castillo de naipes y esperas que ese castillo de naipes se te endurezca, porque la biología haga su callo. Entonces tú no puedes ponerte a apoyar con un castillo de naipes en la rodilla porque se te va a caer todo, ¿no? Entonces hay situaciones donde sí se puede usar la falta de impacto, pero en la gran mayoría el impacto, incluso en las fracturas, el impacto es beneficioso. Cuando la fractura está estabilizada, el impactar, el hueso dice, que me estás pidiendo que apoye, pues me tengo que poner duro antes. Es decir, que es algo beneficioso. Por lo tanto, yo soy muy poco de poner al paciente con una muleta sin mover, sin apoyar nada esa pierna. Entonces, soy muy pro impacto en la lesión de rodilla. En la gran mayoría de pacientes, te diría el 99%, los pongo a caminar cuanto antes pueda. Con un cruzado igual, al día siguiente a caminar, empezar a apoyar. Me alegra escuchar a traumatólogos como tú, porque muchas veces nos encontramos pacientes que le da como fobia, que a lo mejor le propone algún ejercicio directamente que baja un step, que al final es como bajar un escalón en la vida diaria, y le da pánico porque alguien le ha dicho eso, que evite los impactos, que va a ser lo mejor para su rodilla. Y aquí mi consejo es que busque un profesional que haga una progresión hacia su impacto. Al final un impacto es bajar por la acera, subir un escalón, caer desde una escalera, etcétera. Y entonces Sí, sí. debemos estar adaptados a ese impacto para que cada vez soportemos ese impacto. Y otro problema grande es el de osteoporosis, conforme pasa el tiempo, y el hueso, conforme le va dando microimpactos, se va haciendo más fuerte, como ha dicho Juanjo. Entonces, por Así favor, es. no tengáis miedo al impacto y me da alegría escuchar a un traumatólogo como tú decir eso. Vale. De hecho, David, en muchas escayolas de tobillo, por una fractura, le haces una resonancia después por dolor y se ven osteoporosis difusas de todo la pierna, de todo el pie, por desuso. El hueso, si no se usa, se descalcifica, ¿no? Como se dice, ¿no? Se hace una osteoporosis. Y la osteoporosis es la enfermedad silenciosa. Es la enfermedad que cuando debuta con una fractura habitualmente. La osteoporosis no duele. Entonces, es la enfermedad que después, cuando debuta en gente más mayor, debuta con una fractura de cadera o con una fractura vertebral, y ahí es donde incluso hay un riesgo para la vida, porque los pacientes con fractura de cadera se ha demostrado que al año un porcentaje entre 10 y 20% fallecen. Es decir, que al fin y al cabo es el impacto, la fuerza de los huesos es salud.